Los movimientos sociales y estudiantiles en Colombia y en el mundo. Los movimientos sociales en el mundo siempre han existido, no se puede saber con certeza cuándo comenzaron, pero sí se puede ver las rebeliones de esclavos de Egipto, de China, de Roma, luchando siempre por la igualdad de derechos y condiciones. Una parte importante de los movimientos sociales la constituyen los movimientos estudiantiles, que van a encabezar las luchas en especial por el derecho a la educación y por unas condiciones sociales dignas. ¿Cuál es el origen de los movimientos estudiantiles en el mundo? El movimiento estudiantil, quizá por primera vez en la historia moderna, aparece en forma bastante organizada. Nace como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia ofrezca a las universidades y a sus estudiantes un gobierno representativo y responsable, cuando se alcance la liberación del reino. Dos ejemplos de los movimientos estudiantiles son el fin de la universidad medieval. En 1793 se da un golpe a la universidad medieval con la supresión de la Universidad de París y seculariza la enseñanza que pasa de manos de la Iglesia al Estado. El otro ejemplo es la caída de Metternich en Austria, donde los estudiantes juegan un rol importante, produciendo la caída de Metternich, que encarnaba la reacción más oscura e intransigente de la Santa Alianza, donde los estudiantes actuaron con decisión a favor de la lucha revolucionaria, que fuera desencadenada por un ataque de las tropas imperiales contra miles de estudiantes y egresados que realizaban una marcha pidiendo la libertad de cátedra y política de la universidad dirigida por el dogmatismo jesuita. Los movimientos sociales en Latinoamérica. Se han tenido mucha influencia de países europeos a través de migraciones intelectuales de España e Italia desde el siglo XIX al siglo XX. Los principales grupos migrantes se asentaron en las regiones rurales y posteriormente en las zonas rurales. Alrededor de estos van a aparecer los movimientos obreros como artesanos y pequeños trabajadores, dedicados a diferentes actividades económicas. La influencia del anarquismo permitió una relación significativa con la clase obrera. Las etapas que caracterizaron esta transformación. Primero, surge el proletariado hacia los años 20 desde el siglo XX e inicia un proceso de desarrollo considerable en los países de América. El segundo, aparece la clase trabajadora, los estudiantes, los empresarios, los líderes promotores de reformas importantes en estos países latinoamericanos. El tercero, promueven huelgas, el caso del movimiento de Córdoba en Argentina y en la Universidad Mexicana. El cuarto, se crearon los sindicatos en Brasil en 1917, en Perú en 1919, Argentina en 1918, México y Colombia por la misma época. Y por quinta característica, hacia los años 60 retoma la bandera de las huelgas, dando origen a reformas importantes en cada uno de los estados de Latinoamérica. Es importante destacar que estos movimientos recibieron la influencia de la revolución bolchevique en 1917, de ahí la formación del Partido Comunista. Los movimientos sociales luchan por la autonomía. Se considera importante la lucha de los movimientos para lograr su autonomía y las nuevas formas de resistencia de alguna forma comprometidas con la problemática económica, social, política y cultural de los países latinoamericanos. En 1999 las problemáticas son diferentes, surgen las políticas aplicadas a nivel mundial, los procesos de globalización y las luchas sociales con el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Estas movilizaciones originaron también desde 1968 más adelante, fundamentados con la caída del campo soviético de la sociedad civil contra la globalización neoliberal.
Con esto se presenta el surgimiento de líderes trabajadores en Brasil, Uruguay y Venezuela, así como la evolución de la izquierda en su conjunto hasta los sectores nacionalistas, acompañados por la integración y la posibilidad de acuerdos diplomáticos entre los países latinoamericanos. Movimientos universitarios en Latinoamérica. Los movimientos estudiantiles en América Latina son el resultado de la defensa de la educación superior y de la universidad. Surge por el descontento de los miembros de las clases medias, los que, a falta de organizaciones en la sociedad civil, canalizan sus inquietudes por medio de movimientos en las universidades, en búsqueda principalmente de la autonomía universitaria, que va a ser el incentivo más importante de los movimientos estudiantiles durante el siglo XX. Movimientos estudiantiles en México. El movimiento estudiantil en México tiene algunas diferencias con respecto al argentino, pues no se debe dejar de lado que este se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana y, a diferencia del caso de Córdoba, los estudiantes no lucharon contra los regímenes dictatoriales y estructurales decimonónicas, sino contra las fallas del gobierno revolucionario. Las dos teorías se basan en diferentes modelos de sociedad y desarrollo. La teoría de modernización tiene como objetivo un orden económico capitalista de tipo occidental. Usa un concepto de desarrollo lineal basado en el análisis de desarrollo histórico de las naciones industrializadas de hoy y compara así desarrollos incomparables. La teoría de dependencia parte de la idea que la lucha de clases lleva a una sociedad socialista sin diferencia de clases sociales. Los movimientos universitarios en Argentina. También para el caso de Argentina podemos observar un gran crecimiento de las clases medias a principios del siglo XX, sobre todo por las inmigraciones masivas que llegaron a este país desde el sur de Europa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los movimientos universitarios estudiantiles de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918 lograron unas etapas por las que han pasado el movimiento universitario en Chile. Primero, la etapa del Estatuto Universitario. Para el año 1969 se elaboró el Estatuto Universitario fomentado por los movimientos estudiantiles. Asumieron la responsabilidad de promover el proceso reformista en sus respectivas instituciones. Segundo, el proceso de formaciones sociales. En 1973 se llevó a cabo un proceso de transformaciones sociales que repercutieron en las problemáticas educativas, ya que el gobierno de la Unidad Popular inició una política económica favorable a los sectores. El tercero es el golpe y muerte del presidente Salvador Allende. Hacia 1973, con el golpe y muerte del presidente, marcó la historia de la universidad, ya que fue hallada profesores y alumnos maltratados, enviados a la cárcel, destruidos y quemados documentos, lo que agudizó el problema de financiamiento de la universidad. Cuarto, primeras manifestaciones estudiantiles. Esto hizo que en 1978 se observaran las primeras manifestaciones estudiantiles en un común denominador a partir del conflicto aislado en un campo. Nacen los comités de participación para cuestionar la legitimidad del origen de sus dirigentes. Quinto, Estatuto de las Federaciones en Centros de Alumnos. En 1978 se aprobó el Estatuto de las Federaciones de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, los cuales contribuyeron para orientar la participación de los estudiantes. Movimientos estudiantiles en las universidades de Colombia. En la Universidad de Antioquia, en mayo de 1921,
Los estudiantes solicitaron con respeto a las autoridades colocar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato de Fidel Cano, hombre de pensamiento liberal. Ante la negativa oficial, se lanzaron a un paro que provocó gran solidaridad nacional. La Universidad del Cauca. Más protagónico fue el paro de la Universidad del Cauca en el sur del país. En los primeros meses, en 1926, los estudiantes exigieron la destitución del rector porque le ponía falla a los que no asistieran a la misa diaria o a las procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes debieron volver a clase, a misa y a las procesiones. En conclusión, el temprano movimiento estudiantil tuvo buen potencial organizativo y peso, aunque en la opinión pública no avanzó mucho en la independencia política. En mayo de 1957 se agruparon estudiantes de secundaria y universidad, de establecimientos públicos y privados. El peso de la protesta la llevó el sector de las universidades estatales, dando como resultado una marcada tendencia de 56 conflictos estudiantiles. 29 fueron alentados a universidades públicas, 11 de ellos a la Universidad Nacional. En 1979, en la UPTC, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo de Monseñor Augusto Trujillo, marcó la dinámica general que caracterizaba las luchas universitarias, y las cuales se manifestaron a través de la toma de la Catedral Primada de Tunja, o catedralazo, una por sus formas y métodos de acción y otra por su contenido político. En síntesis, el catedralazo constituyó una ruptura en las formas y la acción del movimiento universitario colombiano. Bueno, esta fue la presentación de video y los aportes a mi formación. Primero, los movimientos sociales son de gran ayuda en el momento de exigir nuestros derechos, ya que son el llamado al gobierno de nuestro descontexto. Segundo, es bueno saber que movimientos estudiantiles ayudaron al crecimiento de este mismo. Tercero, me van a contribuir con la formación como maestro, sabiendo y teniendo en cuenta que siempre van a existir estos movimientos. En mi caso, como estudiante o como docente, van a estar presentes para exigir mis inconformidades frente a las políticas del gobierno. Y este tema lo saqué de virtual.uptc.edu.com. Muchas gracias.